Gloria a Dios. Oseas 1. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Apóstol Johanna Moreno, Casa de Unción y Fuego de Jehová. Aleluya. Vigilia. Vamos a ver. Oseas. Vamos a leer Oseas. Dice: Oseas es uno de los libros proféticos con mayor contenido autobiográfico. La situación única del matrimonio y la familia del profeta son parte vital de su singular mensaje. La palabra divina de gracia que impartió y su llamado al arrepentimiento se representan y acentúan dramáticamente mediante el amor constante y no correspondido hacia su esposa Gomer, y mediante los extraños nombres de sus 3 hijos. Aparte de esta información sobre su familia inmediata, cuando por instrucción divina toma en matrimonio, ¿sí?, poco se sabe de él. El principio de su larga carrera parece comenzar cuando por instrucción divina toma en matrimonio a la promiscua Gomer, quien le trajo tanta angustia. Su matrimonio conflictivo no fue un obstáculo doloroso que debió superar para servir a Dios, sino el cimiento mismo de su ministerio. Circunstancias de la redacción del libro. Autor: según el volumen 1, la tarea profética de Oseas abarcó por lo menos 40 años. Comenzó durante el reinado de Jeroboam II, quien gobernó en Israel, el reino del norte, como corregente como su padre, Joás. Y luego inmediatamente hasta el año 753 a.C. El ministerio de Oseas terminó durante el reinado de Ezequías, quien gobernó en Judá, en el año 716-686 a.C. Aunque la profecía de Oseas no descuidó al reino de Sur, Judas dirigió su mensaje principalmente al reino del norte, Israel, al que suele llamar Efraín, representado por Samaria, la ciudad real. Al parecer, Oseas vivió y trabajó en Samaria o cerca, y cuando ésta cayó en manos de Asiria, en el año 722 a.C., probablemente él se había trasladado a Jerusalén. Contexto histórico. El reinado de Jeroboam II, el gobernante más grande del reino del norte, según los estándares mundanos, se caracterizó por su prosperidad general, poderío militar y estabilidad nacional. La economía era fuerte, el futuro lucía prometedor y el país, al menos la clase alta, respiraba una atmósfera optimista. Aunque Siria era un problema constante para Israel, Adad-Niraris III de Asiria le dio alivio cuando marchó contra Damasco, la capital siria, en el año 805 a.C. Tras la muerte de Adad-Nirarí en el año a.C. 783, Israel y Judá se expandieron durante un tiempo de debilidad de los asirios. Jonás aparece en escena. Después de la muerte de Jeroboam, Israel se hundió en la anarquía y tuvo 6 reyes en menos de 30 años, de los cuales, cuando fueron asesinados, Zacarías, Salum, Pecaya y Peca. Durante este tiempo, Asiria recuperó el poder e Israel quedó sentenciado, pero la verdadera razón de su caída fue que Dios determinó juzgar los pecados del pueblo tal como Oseas y Amos lo anunciaron. Oseas dio la mayoría de sus mensajes durante los últimos 30 años de Israel como nación.
Mensaje y propósito. Estamos aquí en la introducción, ¿verdad?, de la Biblia de Estudio Holman. Mensaje y propósito, acusación. Gloria a Dios. Oseas, según Oseas, Israel pecó de 4 maneras. Primero, violó requisitos básicos del pacto, como la fidelidad y la bondad, negándose a conocer a Dios y su ley. Se volvieron autocomplacientes y orgullosos y olvidaron la gracia de Dios. Incluso hablaron despectivamente contra Él. Segundo, se entregaron a la idolatría y a la prostitución ceremonial en el culto. Tercero, confiaron en recursos humanos, reyes, príncipes, guerreros y alianzas con extranjeros, y no en Dios. Por último, fueron culpables de injusticia, violencia, homicidio, robo, mentira y opresión de los indefensos. Instrucción. Mediante Oseas, el Señor ordenó al pueblo de Israel que abandonara su promiscuidad, idolatría e iniquidad. Se volvieron a Él humildemente y fuera fiel a la ley del pacto. Juicio. Oseas informó a Israel que su angustia presente se debía a que el Señor lo había abandonado y que vendría más disciplina, dominación extranjera, exilio, destrucción, desolación, muerte. Esperanza. Oseas les ordenó a los israelitas la gracia y el amor del Señor. ¿Ah? Oseas les recordó a los israelitas la gracia y el amor del Señor al hacer de ellos un pueblo y al bendecirlos en el pasado con su cuidado paciente y solícito y su provisión abundante. Fuera de Él no había esperanza y sus caminos eran rectos. Además, les aseguró que en respuesta al arrepentimiento y la fe se compadecería una vez más de ellos y los redimiría, quitaría la injusticia y restauraría el pacto mediante la justicia y el conocimiento de Dios. Sería reconstruido y embellecido. Estructura. Los 3 primeros capítulos del libro forman un paralelo entre el Señor y Oseas como esposo amoroso de esposas infieles. Los 3 hijos de profetas, cuyos nombres fueron mensajes a Israel, representan una introducción a la segunda visión principal del libro, que contiene la denuncia y un llamado al arrepentimiento escrito en grupo de 3. Así como el capítulo 1 relató en tercera persona sobre la familia de Oseas, se equilibra con el capítulo 3, relato en primera persona. La última división del libro alterna entre anuncios en primera persona del mensaje de Dios e informe en tercera persona del profeta. Contribución a la Biblia. Oseas comparó la relación entre Dios y su pueblo con la de un esposo y una esposa, al trazar un paralelo entre la infidelidad espiritual y conyugal. El código moral de la Biblia es muy claro cuando afirma que el acto sexual es legítimo solo en el contexto de la relación matrimonial. Por consiguiente, la imagen del matrimonio y el sexo, una relación exclusiva que no admite rivales, representa idealmente la relación entre Dios y su pueblo. Sin embargo, nada puede apagar el amor de Dios por el pueblo del pacto. Como un esposo, Él está profundamente comprometido con nosotros y le duele cuando nos apartamos. Dios exige a los suyos amor y lealtad. Aún muchas veces su pueblo no lo ha amado de todo corazón.
Él está dispuesto a perdonar y restaurar a los que arrepentidos lo buscan. Cuando Oseas compró la libertad de Gomer, anunció el amor de Dios perfectamente expresado en Cristo, quien compró con su propia vida la libertad de su prometida, la iglesia. Bosquejo. Número 1. Dolor y persistencia del amor divino. A y B. Mensaje de Dios a Israel mediante la familia de Oseas. B. Oseas testifica sobre tu matrimonio, sobre su matrimonio restaurado. 2. Triple acusación y llamado del arrepentimiento. A y B. Acusación y advertencia, llamado al arrepentimiento y pesar de Dios ante el rechazo de Israel. 3. Lamento alternado al Señor y de Oseas. A, B y C. Fracaso de la falsa esperanza. Castigo de Israel por su rebelión. Llamado final arrepentimiento. Número 1. Capítulo 1. La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Número 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Gracias, Señor. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos fornicarios, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Pues fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con la espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la explicación del 1-2. Al 1-2 vamos a ir. Cuando Oseas fue llamado al ministerio profético, recibió instrucciones desconcentrantes de buscar esposas entre las mujeres promiscuas de Israel, que al parecer habían muchas. 4:14. No fue una mera parábola o visión, sino el mandato literal de casarse. Tal matrimonio representaría vividamente la perspectiva de Dios sobre Israel. Mujer fornicaria, esposa de fornicaciones. Describe la conducta y el carácter de la mujer que Oseas tomó por esposa. No se la llama prostituta, pero probablemente usará su sexualidad como medio de vida. 2:5. Oseas
como el Señor, o sea, como el Señor tendría una mujer descariada y un corazón roto. Hijos de fornicación. Indica que la paternidad de los hijos de Gomer sería cuestionada. Llevarían la vergüenza del comportamiento de su madre y a la vez representarían el proceder indigno y la condenación divina de los hijos de Israel. El profeta trajo su vida este dolor debido a la flagrancia con que Israel, la esposa de Yahvé, se había vendido a otros dioses, apartándose del Señor. Cada acto idólatra los alejaba más de él. El verbo hebreo saná, ser prostituta, actuar promiscuamente, se emplea más en Oseas 13 veces, 60 veces en el Antiguo Testamento, que en cualquier otro libro excepto Ezequiel, 17 veces. Ambos libros representan el 50% de las veces que la palabra raíz aparece en el Antiguo Testamento. 22 veces en Oseas, 28 veces en Ezequiel, 115 veces en el Antiguo Testamento, el cual incluye palabras como promiscuidad y prostituta. 1:4. Jehú había llevado a cabo el juicio de Dios. Segunda de Romanos 2:9-7. Cuando mató al último de la dinastía de Omri en la ciudad de Jezreel. Y el Señor lo elogió. O sea, llamó a su primer hijo Jezreel para simbolizar que la dinastía de Jehú, tan malvada como la de Omri, también sería aniquilada en Jezreel. Había comenzado violentamente y terminaría igual, pero no como instrumento, sino como receptor de la ira divina. Salum probablemente haya asesinado al último descendiente real de Jehú. En Ibleam, cerca de Jezreel. 1:6. Gomer volvió a concebir y dio a luz una hija que recibió el sombrío nombre hebreo Lo Ruhama, que significa no compadecida, y simboliza que por su continua infidelidad Israel había perdido el amor de Dios. Los quitaré. También podría traducirse los perdonaré, aunque el contexto favorece la primera traducción. 1:9. El nombre hebreo del tercer hijo de Oseas, Lo Amí, que significa no pueblo mío, fue una proclamación simbólica de que Israel había quebrantado el pacto de Dios. Ni yo seré vuestro Dios, y no seré yo soy para ustedes. Equivalente a una sentencia de divorcio. Del 1, 10 y 11. La frase como la arena del mar alude al pacto abrahámico e indica que el divorcio de Dios con Israel no era definitivo, sino solo con aquella generación, la nación o liderazgo de aquel tiempo. La promesa eterna está fuertemente unida al juicio final y solo se reconcilian porque el Dios viviente puede producir vida de la muerte. El nombre Jezreel lo afirma, ya que simboliza no solo juicio, sino también vida. Esta vida es la que, en tal medida que significa Dios planta. La división entre Israel y Judá fue temporal, un tema que se repite más adelante. 2 del 1 al 23. No, ahí termino. ¿Sí? Bueno, no voy a leer el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Voy a seguir el 2. ¿Sí? Voy al versículo 2, capítulo 1. El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Decid a vuestros hermanos, a Ami y a vuestra hermana Ruana, contended
con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan pan y agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con setos, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vidas y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son, salario me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incesaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras de sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo le atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré su viña desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca me llamarás Balí, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará su nombre. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruhama, y diré a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Aleluya. Bendito sea el Jesús. Vamos a ir a la interpretación, ¿verdad?, del libro Biblia de Estudio Holman, capítulo 2, del 1 en adelante, 2:1. Aleluya, santo, 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 2:1. Dice, estos versículos explican el oráculo. No pueblo mío. Abren con su fórmula del divorcio, que comienza con la amonestación de los versículos del 1 al 13. Ella no es mi mujer, ni yo soy su marido.
La sección del perdón de los versículos del 14 al 23 anuncia la restauración de Israel. El Señor vuelve a ser Ashi, mi marido. Versículo 16. E Israel, la desposada. Versículo 19. No compadecida. También recibe compasión y no pueblo mío llega a ser pueblo mío. Versículo 23. 2.1. 2.2. Por primera vez hay un llamado al arrepentimiento. Siguen versículos alternados del juicio y acusación. Se apremia a los hijos, al pueblo, para que contiendan con su madre los líderes. El divorcio de Israel no es el fin de la esperanza, y su castigo tampoco es la última palabra. 2.3. Se describe a Israel en una absoluta humillación y miseria. En la antigüedad se solía trasladar desnudos a los exiliados. Isaías 20 del 1 al 6. 2.4. El pueblo sufría individualmente por la idolatría de la nación. Por tanto, debía hacer todo lo posible para contender con ella. Versículo 2. 2.5. Los amantes de la nación eran otros dioses, ídolos, y ella dijo que podía satisfacer sus necesidades. Que podían satisfacer sus necesidades. Dice 2.7. El propósito de Dios al castigar a Israel por haber abandonado era restaurarlo. 2.8. Los líderes indujeron al pueblo a confiar en Baal en lugar de Yahvé, el Dios verdadero, quien no solo había creado Israel y lo había libertado de Egipto, sino que también lo había bendecido dándole trigo, vino, aceite e incluso lujos como la plata y el oro. El verbo traducido reconoció, supo, se emplea 16 veces en Oseas, más que en cualquier de los otros profetas menores. El verbo Baal puede significar casarse, dominar, poseer, y se relaciona con los sustantivos esposo, señor y dueño, con el nombre de Dios cananeo Baal, y con los lugares de Baal peor donde se le adoraba. Estos términos diversos aparecen 229 veces en el Antiguo Testamento. El nombre aparece 7 veces en Oseas, referido siempre, excepto una, al Dios cananita. 2.9. La palabra tomaré es esencialmente la misma palabra hebrea, traducida volveré. Si Israel no regresaba a su esposo, el Señor, él retiraría sus bendiciones. 2.10. Respecto a descubriré yo su locura. El sustantivo traducido locura se refiere a las partes íntimas de una mujer. El castigo de Israel incluía la deshonra de ver expuestos sus pecados delante de todos. 2.11. A pesar de su idolatría, Israel siguió adorando hipócritamente en nombre de Yahvé. La práctica religiosa externa puede continuar incluso después de que la fe verdadera ha muerto. 2.12. Este pasaje evoca el versículo 5. Al denunciar la mentira que Israel creía, las bendiciones que recibían de Yahvé eran el pago por servir a los ídolos. 2.13. La palabra de reprensión concluye con el conocido estribillo profético, dice Jehová, seguido de la promesa divina de una posible redención y restauración. 2 del 14 y 15. En los escritos proféticos, la expresión traducida, por tanto, suele iniciar un anuncio de juicio que consigue a una acusación de pecado. Sin embargo, aquí se traduce, pero
Y luego de la acusación, comienza un anuncio de salvación. El pecado de Israel no solo terminaría en juicio, sino también en salvación debido a las promesas del pacto. El lugar del juicio, el desierto, también sería el de la salvación. Hablaré a su corazón, en la expresión que usa José para transmitir consuelo y seguridad mediante la gracia y el perdón que le otorga a sus hermanos que le habían hecho mal. Aunque Israel había olvidado a Yahvé, él lo devolvería al desierto, donde renovaría y restauraría su fe, como había sucedido en su juventud. Acor significa turbación y alude a la amargura que le causó Acán a Israel. Déjame ver, ya leí hasta el 23. Ok, sigo. 2:16 al 20. Estos versículos son afín, aunque Yahvé declaró que la generación de Oseas ya no era su esposa ni su marido. Vendría un tiempo cuando renovaría el pacto. Un Israel convertido declararía una vez más que Yahvé era su marido y él aseguraría su permanente compromiso de tenerla como esposa. 2:16 al 17. 16-17. La frase dice Jehová se repite en los versículos del 16 al 21. Evoca su uso. Destaca el cambio radical de Israel de amante de Baal a esposa restaurada de Yahvé. El sustantivo de Baal puede referirse tanto al esposo como al hombre de la deidad cananea. La religión popular de Israel a menudo combina conceptos y prácticas del culto de Baal con la adoración a Yahvé, una práctica idolátrica que enfurecía a Dios porque profanaba su nombre. En los futuros días de la conversión final de Israel, Dios quitará su promiscuidad cuando estirpe de su vocabulario toda referencia a los Baales. ¿Sí? El plural indica que recibían culto en varios lugares. 2:18. Bestias del campo, aves y serpientes. Como así también el pacto se refiere figuradamente, a la parte que Dios trae entre el hombre y las bestias. Del 21-23. Estos versículos forman un paralelo con el 1:3, 2:1, ya que remiten a los 3 hijos de Oseas. Dios responderá al grito de socorro de Israel y a la necesidad de lluvia. Por lo general, Jezreel significa derramamiento de sangre, pero aquí denota Dios planta y alude a Israel. Amén. Voy a leer 3:1. Dice 3, está del 1 al... Estamos en Oseas 3:1. Oseas 3:1. Vamos a ver. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman torta de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días están de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Voy a leer, 3:1. Aunque Gomer, como Israel, se había unido a su compañero vecino y adulteró con él, se le dijo a Oseas que la aceptara nuevamente.
se la llama una mujer en lugar de tu esposa, porque al romper el pacto perdió sus derechos. Como seas, Dios amaría a Israel, aunque no tenían derecho de su amor. Se usaban tortas de pasas en los ritos religiosos cananeos, quizás como afrodisíacos, como la cuádruple referencia a la palabra amor. Este versículo describe gráficamente la insensatez de Israel hacia Dios. Gloria a Dios. Hacia Dios. Gloria a Dios. Después volverían los hijos de Israel a buscar a Jehová su Dios y a David su rey y temerían a Jehová. Ok. Dice, a esta dice los cananeos, ¿cuál? Con los cuádruples referencia al amor. Este versículo describe gráficamente la insensatez de Israel hacia Dios. A esta relación se le describe mejor como un matrimonio claramente absurdo y grotesco. Gomer rechazó el amor genuino de Oseas por el amor interesado de otro hombre. Asimismo, Israel prefirió amar las tortas de pasa al amor fiel de Yahvé. 2 y 3. No se explica por qué Oseas tuvo que comprar a Gomer. Quizás se había vendido a alguien como esclava personal. Probablemente las instrucciones que Oseas le dio significarán que por un tiempo se abstendría de relaciones conyugales. Comprarán estos al futuro exilio. Cuando Israel no tenía gobernantes ni culto, en aquellos días el Señor esperaría a que Israel lo buscara. El tiempo terminaría en el fin de los días, cuando Israel buscaría a su rey mesiánico, un descendiente de David, 3:5, con fe y arrepentimiento. Al parecer coincide con la reunión de Israel creyente. 4:1, 5:15. Esta sección se centra en los mandamientos. 3 repeticiones de acusación y juicio proceden y siguen estando mandatos. Repito, 3 repeticiones de acusación y un juicio preceden y siguen a estos mandatos. 4:1-3. El llamado profético a oír palabras de Yahvé se encuentra 29 meses en el Antiguo Testamento, 3 en Jeremías, 6 en Ezequiel, 4 en Isaías, 3 en Primera de Reyes y Segunda. Pero solo 2 en los profetas menores, aquí y en Amos. Esta sección central de acusación comienza con un resumen de los cargos del Señor y un llamado a los verdaderos hijos de Israel a que reconozcan la corrupción moral y espiritual del resto de sus compatriotas que abandonaron a Dios y perdieron el derecho de ser llamados su pueblo. 4. Déjame ver si voy a seguir el 4. Yo creo que sí. 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. 4:1, versículo 4, capítulo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contiendas ni reprendas a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerás también conmigo el profeta de noche,
y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a sus ídolos de madera preguntan, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación, de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas álamos y olmos, que tuviese buena sombra. Por tanto, vuestros hijos fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peques, Judá, y no entregues a Gilgal, ni subáis a Bet-aven, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indomita se apartó Israel. Los apacentará Jehová como corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, dejadlo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Vamos a la explicación del 4:1 en adelante. 4:1 dice aquí, gloria a Dios. 4:1 hasta el 5:15. Esta sección se centra en los mandamientos, 3 peticiones de acusación y un juicio preceden y siguen a estos mandatos. 4, del 1 al 3. El llamado profético a oír palabras de Yahvé se encuentran 29 meses en el Antiguo Testamento, pero solo en 2 de los profetas menores aquí. Ya leí esto, que no. Pero esta sección central de acusación comienza con un resumen de los cargos del Señor y un llamado a los verdaderos hijos de Israel a que reconozcan la corrupción moral y espiritual del resto de sus compatriotas que abandonaron a Dios y perdieron el derecho a ser llamados su pueblo. Estos moradores adúlteros abandonaron la verdad, la verdad o la integridad, la cual de ser confiable y auténtico. 2, la misericordia o el amor y la bondad hacia los amigos y socios. 3, el conocimiento de Dios. Como ya no les importaba saber de Él y su verdad, violaron los 10 mandamientos y sufrieron consecuencias. 4, del 4 al 7. Se identifica a la gente común como culpable, pero especialmente a los sacerdotes que eran responsables de las enseñanzas. Los líderes del pueblo de Dios que aludían o violaban esas responsabilidades recibían un castigo especial. 4:8. El término pecado también puede significar ofrenda por el pecado que los sacerdotes debían comer. Ellos utilizaban el pecado de Israel y el sistema sacrificial por su beneficio.
4:10. La religión de la fertilidad que infectó a Israel apóstata, incluso al sacerdocio, se enfocaba en la prosperidad, pero al decir no se multiplicarán, Yahvé advertía que sucedería lo opuesto. Aparecen más referencias a la promiscuidad en los versículos 10, 15 y 18 que en cualquier otra parte del libro. 10 de las 22 veces en Oseas. 4:14. La declaración no castigaré a vuestras hijas debe entenderse como una manera retórica de decir que Dios haría más pesada la culpa sobre los hombres que apoyaban la práctica vil de la prostitución sagrada. Todo Israel sufriría bajo el juicio de Dios. 4:15. Este versículo contiene la primera de 3 exhortaciones que divide esta sección en 3 advertencias. Aunque estaban dirigidas a Israel, Judá también corría peligro de seguirlo en la apostasía y el castigo. Aunque Betabén era el hombre de una ciudad benjamita, Oseas lo empleó peyorativamente para referirse a Betel, que significa casa de Dios. Dice Betabén significaba casa de desastre, impiedad, vacío o idolatría. Otra palabra hebrea con la misma consonante era Aben, pero con diferentes vocales. Significaba riqueza, poder. Gilgal y Betel eran el centro de la religión apóstata israelita. Ellos usaban el nombre de Dios, pero el apego a la idolatría hacia su invocación hipócrita y blasfema. El verbo asham, ser culpable, aparece aquí y otras 4 veces, más que en cualquier otro libro excepto Levíticos. 11 veces. El sustantivo afín, que usualmente significa ofrendas de restitución, aparece otras 46 veces en el Antiguo Testamento, mayormente en Levítico. Independientemente de su estado emocional, la condición jurídica de los que con impunidad quebraban la ley eran culpables, aunque la respuesta apropiada era la vergüenza. 4:17. Este versículo tiene la primera referencia a Efraín en Oseas, más que en cualquier libro. El nombre fue dado al segundo hijo de José, luego de la tribu que engendró, y después a la región montañosa del norte donde vivió. Derriba la palabra hebrea para ser fructífero, verbo que Oseas 13:15 emplea con ironía. Efraín ya no era fructífero por haber buscado necia e infructuosamente los ritos paganos de la fertilidad. 4:19. Debido a la idolatría adulterina, la arrogancia y la terquedad a Israel, se le advirtió que Dios lo desvanecería como un torbellino. Las primeras 3 metáforas emplean en esta sección para enfatizar el juicio venidero. También lo carcomería como la polilla y lo despedazaría como un león. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. 5:1. Sacerdotes oí esto. Y está atento, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, a Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido. Se ha contaminado Israel. ¿No piensan en convertirse a su Dios? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová.
La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no la hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betavén, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es... Oh, gloria a Dios. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irán entonces Efraín a Siria y enviarán al rey Jareb, mas él no podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león de Efraín y el cachorro de león de la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Vamos a hacer la explicación 5.1 en adelante. 1 y 2. 5.1 y 2. Contiene una segunda exhortación dirigida a los líderes corruptos de la casa de Israel. Probablemente se refiere a los líderes no oficiales de la sociedad. Mizpa y el monte Tabor se describe como el lazo y red, respectivamente, debido al santuario no autorizado de Mizpa y un lugar alto en el monte Tabor, porque se practicaba la falsa religión. Las palabras y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Proviene de términos hebreos inusitados. Sugiere que el texto debería enmendarse así, y un foso han cavado en Tishim. 5.3.4. Aunque Dios sabe todo acerca de Efraín, ellos no conocen a Yahvé. Las muchas malas obras de Israel lo habían esclavizado de tal manera que no podían arrepentirse. 5.6. Aunque no podían arrepentirse, Israel buscaba el favor de Dios con ovejas y vacas. Algunos buscaban al Señor, pero no lo encontraron porque venían con ofrenda y esfuerzos en lugar de un corazón constrito y humillado. 5.7. Los líderes israelitas habían producido una generación de hijos extraños, ilegítimos, que no conocerían a Dios y que por tanto eran no pueblo mío. Un solo mes se refiere al festival mensual de la luna nueva que señalaba el comienzo de cada mes y establecía la cronología de los demás festivales. Según el candelario solar, se acompañaban de trompetas y ofrendas especiales de animales, granos y vino, en vez de celebraciones de acción de gracias a Yahvé por sus bendiciones. Israel había convertido las festividades en actos idólatras e hipócritas que desgastaban la economía. Dios pondría fin a las fiestas con destrucción. El sentido puede ser que con cada nueva luna Dios enviaría otra ola de juicio. 5.8. Estas ciudades estaban en Benjamín, entre Efraín, el reino del norte de Israel, y Judá. La alarma de guerra sonaría porque allí sería una batalla. El resultado sería la desolación de Israel y la ira de Dios contra Judá. 5.10. Respeto a las imágenes de la ira con agua. 5.12.13.
Es llamativo que Dios se compare a la polilla y a la carcoma. El término polilla también significa gusano o putrefacción. Representa a un hombre con heridas supurantes, divinamente infligidas. Los esfuerzos humanos de Israel por curarlas serían inútiles. Esta es la primera de 9 referencias a asirias en Osea 5:15. Mi lugar continúa la imagen de Dios como león que lleva la presa a su guarida. Este alejamiento de Dios es paralelo al mensaje 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, vamos a leer el último. Falso arrepentimiento de Israel. Andaré y volveré a mi lugar. El 15, empiezo en el 15 en adelante. Falso arrepentimiento de Israel. 15 y después salta al 6:1. 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebato y nos curará, hirió y nos vendará. No dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como tu luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galat, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominaciones. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Vamos a comenzar 6:15. La explicación del 5:15 y después saltamos 6:1. 5:15. Mi lugar continúa la imagen de Dios como león que lleva la presa a su guarida. Este alejamiento de Dios es paralelo al mensaje del versículo 6. 6:1-3, del 1 al 3. Esta exhortación al arrepentimiento va acompañada por la servidumbre de que los castigos de Dios, incluso la muerte, serían revocados. Después de un breve tiempo en el exilio, Israel resucitaría. Puede ser que Pablo tuviera en mente cuando escribió, veía como cumplimiento mesiánico ciertos sucesos de la historia de Israel que Jesús igualó y completó. 6:4. El Señor sentía por Israel la angustia de un padre por un hijo rebelde. 6:6. Este versículo que cita Jesús no rechazaba el sacrificio, sino el ritualismo y la adoración que no va acompañado de la fidelidad y amor, y que no se basan en el conocimiento de Dios. Esta sección describe a una nación llena de violencia e inmoralidad. El rey y el liderazgo nacional habían descuidado al pueblo y lo habían entregado al libertinaje y a la lucha por el poder. Por ello la nación se había corrompido a su alrededor
y las naciones vecinas la asimilaron y absorbieron. Israel buscó el remedio en todas partes, excepto en el Señor. 6:7. Josué 3:16 menciona un lugar llamado Adán, pero se ignora si allí hubo pecado o violación al pacto. Probablemente se refiere al primer hombre, aunque el término pacto no se usa en Génesis 1:3. La relación entre Dios y el primer hombre a menudo se describe como pacto, llamado ocasionalmente pacto de obras, en el que a Adán se le concede la vida a cambio de su obediencia. La importancia del pecado de Adán para la raza humana se aclara en Romanos 5:15-17. El vocablo allí puede ser un juego de palabras que aludan a la idolatría practicada en o cerca de Adán, a una vaga referencia a una vaga referencia a los lugares donde semejante traición se perpetraba. 6:11. El juicio que se acercaba a Judá se describe aquí como una siega próxima, porque la iniquidad del pueblo estaba madura. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, hasta aquí vamos. Gloria a Dios, gracias Señor. Hasta aquí voy a leer, gracias a las personas que estuvieron presentes y los que lo van a ver más tarde o mañana, ¿sí? Dios le bendiga a todos, la paz de Dios.